vamos a hablar sobre los artículos referentes a firmas electrónicas que se encuentran dentro del Código de Comercio. El artículo 89 establece que los actos de comercio y en la formación de los mismos se pueden emplear los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, y se definen claramente los conceptos que debemos tomar en cuenta para dichos actos. El artículo 89 bis menciona que no se negarán los efectos jurídicos de validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información por la sola razón de que esté contenida en un mensaje de datos. Este artículo es de suma importancia porque le da la misma validez a la información tradicional que a la que está contenida en un mensaje de datos electrónico. El artículo 90 establece las circunstancias bajo las cuales se presume que un mensaje de datos proviene de su emisor cuando ha sido enviado por el propio emisor usando medios de información como claves, contraseñas o por alguna persona facultada para actuar en nombre del emisor. Y en el tercer caso, por un sistema de información programado por el emisor o en su nombre para que opere automáticamente. El artículo 90 bis presume que un mensaje de datos ha sido enviado por el emisor cuando haya aplicado de forma adecuada el procedimiento pactado y el mensaje de datos resulta de los actos de un intermediario que le haya dado acceso a algún método utilizado por el emisor. Lo dispuesto en este artículo no se aplica cuando el emisor notifica al destinatario que no envió el mensaje. El artículo 91 establece el momento de recepción de datos y se mencionan tres hipótesis. Si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción de mensajes de datos, este tendrá lugar en el momento en que se ingrese en dicho sistema. De enviarse el mensaje de datos a un sistema de información del destinatario que no sea el sistema de información designado o de no haber un sistema de información designado, pues es el momento en el que el destinatario recupera el mensaje de datos. Y por último, la recepción tendrá lugar si el destinatario no ha designado un sistema de información cuando el mensaje de datos ingresa al sistema de información del destinatario. El artículo 91 bis establece que salvo acuerdo distinto entre el emisor y el destinatario, el momento de emisión del mensaje de datos es cuando ingrese en un sistema de información que no esté bajo control del emisor. El artículo 92 nos habla del acuse de recibo de mensaje de datos. Si al enviar o antes de enviar un mensaje de datos se acuerda un recibo, este se presumirá con toda la comunicación del destinatario automatizada o no, o todo acto del destinatario que base para indicar al emisor que se ha recibido el mensaje. Cuando el emisor establezca que la recepción está condicionada a un acuse de recibo, este se dará como recibido hasta que dicho acuse de recibo sea efectivamente recibido. El artículo 93 establece que cuando la ley exija de forma escrita para los actos, convenios o contratos, se tendrá por cumplido tratándose de mensajes de datos, siempre que la información en él contenida se mantenga íntegra. En el caso de que la ley establezca como requisito que un acto jurídico deberá otorgarse ante redactario público, estos se pueden manifestar mediante un mensaje de datos. El artículo 93 bis manifiesta los supuestos en los que la información cumple los requisitos de ser presentada y conservada en su forma original en el caso de mensajes de datos, tales como existe una garantía confiable de que sea conservado la integridad de la información, que la información pueda ser mostrada a la persona a la que deba presentar. El artículo 94 dispone como lugar de emisión del mensaje de datos el lugar donde el emisor tenga su establecimiento y como lugar de recepción el del destinatario.
salvo acuerdo en contrario entre emisor y destinatario. En el caso de que no tengan un lugar de establecimiento, este será reemplazado por el lugar de residencia habitual. El artículo 95 presume que cada mensaje de datos es diferente y que el destinatario tendrá derecho a considerar que el mensaje de datos recibido corresponde al que quería enviar el iniciador y podrá actuar en consecuencia. En el artículo 96 se menciona que las disposiciones de este código serán aplicadas de modo que no excluyan, restrinjan o priven de efecto jurídico cualquier método para crear una firma electrónica. Y bueno, el artículo 97 menciona que la firma electrónica se considera fiable cuando cumpla con 3 requisitos. Los datos de creación de firma corresponden exclusivamente al firmante. Los datos de creación de firma bajo el control exclusivo del firmante y que es posible detectar cualquier alteración después del momento de la firma. Bueno, el artículo 98 menciona la obligación de los certificados de servicio para informar a sus clientes si sus firmas cumplen los requisitos del artículo anterior. Y lo digesto en este artículo deberá ser compatible para las normas y conductas internacionales reconocidos. El artículo 99 establece que el firmante deberá cumplir las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica, actuar con diligencia y establecer los medios razonables para evitar la utilización no autorizada de los datos de creación de firma. Actuar con diligencia en el caso en que se emplee un certificado de firma y que los datos sean exactos. Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma. El artículo 100 autoriza previa acreditación de la Secretaría a los notarios, corredores públicos, personas morales de carácter privado y a las instituciones públicas para ser prestadores de servicios, ya que la facultad de expedir certificados no conlleva fe pública. El artículo 101. Las personas morales de carácter privado autorizadas como prestadores de servicios contendrán en su objeto social verificar la autenticidad de los usuarios, comprobando la integridad y suficiencia del mensaje, verificando la firma electrónica de quien realiza la verificación, llevar a cabo registros de los elementos de identificación de las firmas electrónicas avanzadas.